Primera inducción virtual en cuarentena en 3, 2, 1. Una agencia de viajes que está ubicada en Los Palos Grandes, con muchos clientes de otros países, mayormente no mucho de Venezuela, sino de otros países, me están pidiendo pagos por criptomonedas. Genial. Entonces, de verdad, soy nulo en eso. Y bueno, me interesaría saber, para ver qué tan rentable es con Dash. Yo lo veo en todos lados y bueno, vamos a aprovechar. Efectivamente las criptomonedas se crearon para eso, para hacer un método de pago, inicialmente con Bitcoin y bueno, ahora con Dash, que es una criptomoneda que incluye muchas mejoras que facilitan el proceso de intercambio de valores, es decir, la compra y la venta de productos. El Dash lo puedes intercambiar por cualquier otra divisa en cualquier lugar del mundo y por supuesto entre ellas podría ser el dólar. Existen plataformas que se le llaman casas de cambio o exchange, donde puedes hacer este intercambio. Criptomonedas es dinero con el que puedes comprar, ahorrar, invertir, como el bolívar, como el dólar, como el euro. Con la diferencia que no existe un ente centralizado como un banco o un gobierno que se encargue de controlar todas las transacciones que hacemos con ellas. No va a haber un banco que de repente a las 10 de la noche te diga, mira, ya no puedes operar con tu dinero. O que ingreses a una plataforma, como nos ocurre mucho acá en Venezuela, y no puedas entrar en tu cuenta y hacer un pago. Ok, vamos a empezar con la Dash Wallet porque esa es la principal en este caso. Estoy aquí donde dice crear nueva billetera. Perfecto. Vas a pulsar justamente allí, en crear nueva billetera. Dice establecer PIN. Exactamente. Ahí te va a pedir un PIN que vas a establecer en este momento y va a ser de 4 dígitos. Va a ser como la clave de tu tarjeta de débito. Tanto mi huella dactilar como mi PIN. En este caso coloqué la huella y aquí me sale como un resumen de la transacción. Me sale que te voy a enviar $1 que equivale a esta cantidad de Dash a esta dirección, que termina como vimos hace rato en XJK. Y hay una comisión a la red que es de 0.000000227. Si un dólar es 0.013, ¿cuánto podría ser este 0.0000002? Poquito. Exactamente, básicamente menos de un centavo de dólar. Esa es la comisión que cobra la red por confirmarnos las transacciones. Ahora bien, ¿tienes alguna duda o comentario sobre la Dash Wallet? No, está perfecto. Me parece excelente. Voy a tratar de unir otro participante acá, que es básicamente mi laptop, para mostrarte otra forma de recibir los pagos. Por lo general, los comercios no usan la billetera de Dash para recibir los pagos directamente, sino que tienen unas plataformas que funcionan como punto de venta. Voy a iniciar sesión con la computadora. Dame un segundito. Ya está cargando. Ahora sí, veo la pantalla. ¿Ves a Google? Sí, tiene el navegador. Perfecto. Esta es la plataforma o es la página de Dash Retail. Este es un punto de venta digital que también tiene un punto de venta físico que esperamos muy pronto ya vamos a tener acá en Caracas, en Venezuela, que vamos a poder utilizar con tarjetas, o sea, vamos a poder utilizar criptomonedas con tarjetas. Esto requiere un registro, es un registro muy sencillo, basta con un correo electrónico y que me pases un address y alguna información de tu negocio, como el nombre, por ejemplo, para registrarte. Me mandas un address que puede ser el de tu billetera o puede ser incluso el de Uphold si quieres pasarlo directamente a dólares o a tu tarjeta de dólares en Uphold Retail. Aquí podemos ver que nos hacen un registro de todos los pagos realizados con este punto de venta. Aquí te aparece la fecha, te aparece la cantidad de Dash, la equivalencia en fiat y por supuesto el estatus. Puedes cobrar en bolívares dentro del punto de venta. También podrías cobrar en dólares. Esto que está acá básicamente es como diferentes puntos de venta dentro del mismo. Imagínate que tuvieras ya el negocio de comidas que quieres montar, ¿sí? Entonces quizás uno sería, en vez de este nombre, sería el negocio de Rubén Comida. Y el otro, el negocio de Rubén Agencia de Viajes. Si tuvieras otro, podrías colocar otro y de esa manera desglosar los pagos de cada uno de los comercios a través de la plataforma. Y sepas qué pagos son de un negocio y qué pagos son del otro. ¿Sí?
Ok, Está súper bueno eso. exactamente. ¿Cómo la gente hace los pagos allí? Ya te lo voy a mostrar. En este caso vamos a ingresar en punto de venta y tenemos que colocar como un número de identificación, que en este momento lo vamos a ver acá en dispositivos. En dispositivos vemos que acá nos aparece el de Altamira, vamos a suponer, aquí dijera el negocio de comidas de Rubén, de agencia de viajes de Rubén y así sucesivamente. Entonces yo estoy trabajando, por ejemplo, en el de agencia de viajes. Entonces yo me voy a venir para acá y voy a ver este código QR y este número que está acá arriba. Desde el dispositivo que voy a sincronizar con este punto de venta, voy a colocar este número o voy a escanear este código QR para que se sincronice con esto. ¿Más o menos me explico? Sí, claro. Ok, ya yo estoy, vamos a suponer, en el negocio de... ¿Estás viendo mi pantalla? Mira tu pantalla. Ok, entonces acá vemos que automáticamente nos aparece el punto de venta, donde vamos a establecer el monto que vamos a cobrar. En este caso está establecido para hacerlo en bolívares. Y aquí nos dice el valor del Dash en este momento. En bolívares equivale a 10.452.816. Esa tasa va a estar fluctuando con mucha frecuencia y va a estar de la mano con la fluctuación del dólar en nuestro país. Establecemos el monto, vamos a colocar 20.000 bolívares, 2.000 bolívares, cargar. En la billetera vemos que aquí nos aparece igualmente el monto que vamos a pagar. Estoy escaneando el código QR. Coloco enviar, coloco el PIN. Enviar. Y listo. Esto va a ser lo que va a percibir la persona que va a recibir el pago. Digamos, la cajera, la secretaria, la persona que se encarga de recibir los pagos en el negocio físico va a ver esto. Y le va a dar la total seguridad a la persona que está recibiendo el pago que ya se efectuó, que ya se confirmó y que puede entregar el producto. En este caso, quizás un boleto aéreo, ¿no? Está buenísimo. Chévere. Ok. Oye, me interesa. Bueno, me gustaría enviarte ese correo hoy mismo para que me apoyes con eso, ¿vale? Para ir investigando, para ir viendo cómo es. Igualmente, hay otras formas para que puedas hacer las pruebas y todo esto. Puedes comprar a través de Uphold las criptomonedas Dash para que puedas utilizarlo y llevar el dinero para allá y para acá, y hagas varias transacciones y veas que realmente es instantáneo y que la plataforma de Dash Retail funciona bastante bien, funciona muy bien de hecho. O también incluso con tus bolívares puedes comprar Dash, digamos $5, para que simplemente juegues con el dinero y puedas probar cómo funciona todo. Para eso existen plataformas como CryptoWay o CryptoBuyer. También te puedo mandar los manuales de esas casas de cambio para que puedas conocer también la parte como más venezolana, la parte de los intercambios con bolívares. O también te puedo ofrecer el servicio del mismo centro de soporte a través del cual me contactaste para intercambiar una porción. Puede ser pequeña, puede ser grande, la que prefieras, para que puedas jugar y utilizarlo. Esta maravilla, explicación, claro, todas mis dudas fueron resueltas. Qué bueno, me alegra mucho. De todas maneras... Ok, entonces nada, cualquier cosita, tienes el centro de soporte oficial de Dash, o sea, los correos, el número de teléfono, WhatsApp, y también tienes mi número a través del cual me puedes contactar para cualquier duda.